Es cierto, los créditos de carbono no son nuevos ni en Costa Rica ni en territorios indígenas. Para generar créditos de carbono, FONAFIFO utiliza plantaciones forestales que reciben PSA. Lo que sí es inédito es un contrato de carbono con privados en un territorio indígena del país. Soy Manuel Sancho Gutiérrez, periodista independiente en Talamanca. Este es el episodio resumen número 3 del caso de bonos de carbono en territorio indígena Bribri. La mayoría de críticas contra mí y contra el reportaje en redes sociales son personales y no se refieren al asunto de fondo. Pero sí, muchos de los defensores de la presidenta Heidi Mayorga Escalante usan el mismo argumento. Cuestionan que yo no investigo los contratos existentes por PSA con FONAFIFO o dentro de la estrategia Red+, los que ya se ejecutan en el territorio Bribri. Entonces, antes de hablar del negocio de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri, Talamanca, Aditibri, con las empresas GGI y 14 Energy Systems, un poco de contexto. Desde 1996, con la Ley Forestal, se creó el Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal, FONAFIFO, quien ejecuta el Programa de Pago por Servicios Ambientales, PSA. En pocas palabras, pagar por conservar. Que paga a propietarios de finca con bosque o con plantaciones forestales por los beneficios a la sociedad. Se financia principalmente con un 3.5% del impuesto a los combustibles. Los pueblos indígenas comenzaron a luchar para poder recibir esos incentivos, pues el PSA los excluía, y vieron sus frutos, logrando participar cada vez más y recibir los pagos. La relación es entre la Asociación de Desarrollo Integral, la ADI, el gobierno local de cada territorio indígena y FONAFIFO. Y es la ADI, siguiendo las formas, las normas, los procesos y las votaciones del territorio, quien prioriza las inversiones. El PSA se convirtió en la principal fuente de dinero para las ADIs indígenas. FONAFIFO entendió de que los bosques eran colectivos, tal como está en la tradición y en la cultura de los pueblos indígenas. Con el nuevo milenio, el programa evolucionó, cambió, puso nuevas reglas. También aumentaron la cantidad de hectáreas que los territorios indígenas querían colocar en el modelo. Y apareció otra figura, Red+, de la cual Costa Rica fue uno de los pioneros. La llamada reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques es un marco internacional de las Naciones Unidas para dar incentivos económicos, es decir, dinero, a organizaciones, países y pueblos indígenas, a cambio de proteger los bosques. Red+ son mercados voluntarios. Sabíamos exactamente que eso generaba un riesgo y para nosotros era importante saber hasta dónde con la institucionalidad que teníamos, como habíamos estado desarrollando la experiencia con PSA, que de esas lecciones nos serviría para el otro proceso. ¿Ya? Que ese debió ser la reflexión sana e inteligente que se debió realizar. Para llegar a ejecutar Red+, Costa Rica transitó un largo camino. Desde el 2008, el gobierno inició un diálogo con los 8 pueblos indígenas y sus 24 territorios. Del 2011 al 2015, trabajo previo. En el 2015 se llevó el borrador a consulta indígena y en el 2017 se hizo oficial la estrategia. Pero con todo eso, ¿con cuáles reglas se ejecutaría en cada territorio indígena? El proceso de Red+ impulsó y alimentó otro hito costarricense, el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, publicado en el decreto 4932 del 2018, luego de 2 años de discusiones. Con esta consulta hecha, Red+ podía avanzar usando 2 herramientas principales: los contratos de reducción de emisiones forestales, o CREF, y los planes ambientales forestales territoriales, PAFT. Cuando el proyecto entra, realmente el proyecto lo que hace es apoyar ya un proceso de consulta que venía pues muy avanzado, digamos, del 2008, y uno de los acuerdos de ese proceso de consulta había sido la creación de estos PAFT. Hoy más de 20 de los 24 territorios indígenas en Costa Rica tienen un PAFT aprobado. El territorio Bribri es uno de esos. Avaló su PAFT en agosto del 2024, con la presidenta del gobierno local, Heidi Mayorga, como protagonista, al mismo tiempo que estaba en medio de las negociaciones con los privados. Vuelvo al presente. Y este contexto es importante entenderlo. Así que a quienes me cuestionan que no hablo de FONAFIFO, de los contratos de PSA, de Red+, el territorio indígena Bribri, pueden haber elementos que valgan la pena investigarse, pero este reportaje no se enfoca en eso.
se enfoca en que al analizar las actas y al recibir una negativa de entrevista por parte de la presidenta Mayorga Escalante y la empresa GGI, es claro que el contrato con los privados se firmó sin nada parecido a una consulta indígena formal, algo necesario para respetar el derecho de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e informado. El polémico Acuerdo 36 de la sesión de Junta de la DITIBRI del 22 de mayo del 2024 es el que apoya firmar el contrato con los privados. Pero ese acuerdo incurre en un error. Señala que el contrato con los privados se ejecutará conforme al PAFT. Y aquí sí hay que hilar fino. El contexto importa y mucho. El PAFT tuvo su proceso de consulta y no se podría usar para ejecutar recursos de otras fuentes. Puede ser una herramienta construida, pero está enmarcada en un proceso de consulta específico, ¿verdad? Entonces sí, la herramienta realmente pues no podría utilizarse para otro proceso. Ni siquiera la asamblea de la ADI puede tomar la decisión. El convenio dice que se requiere la consulta. Y la consulta es un mandato internacional que está sobre las leyes ordinarias. O sea, más allá de una asamblea de afiliados, es la ciudadanía indígena la que tiene que ser consultada. Y ojo, tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, ese contrato nunca se puede llevar a cabo. O sea, no es un tema de votación, de que 100 tomaron y 99, no. Es un tema de consentimiento.